Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos: Aleli, Germán Aguas, Dave Zippet, Enrique Corona, Ted Albondi, Oscar Padilla, Fernando Santos, Pablo Gómez, Enrique Vivas, Samuel Baldonado, Charlie Hernández, Leonardo Pérez, Alberto Mesa, Flores Alexis, Faldemor, Buck Takovich, Quito Caricaturas, Derfo95, Blackfire, Chris Underwater, Leo Javi, Najica Elon, Joel Carrillo, Francisco Domínguez, Robespierre, Matías Buono, Yuki Nagato, Rodrigo Flores, Osvaldo Núñez, Agustín Reyes y Ferch 135. De igual manera, un agradecimiento a los superchats de Fernando Quiroz y Caras Hernández. Su apoyo es incondicional para que este canal siga adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío el Batsy, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o bien hacer una donación por medio de PayPal, el cual te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 3. La serpiente entró en el santuario a la mañana siguiente, poco después del desayuno. Su día empezó tarde porque ambos, Martin y Becky, durmieron en exceso. El reverendo se despertó en mitad de la noche y oyó cómo Becky lloraba quedamente. Mientras yacía en la oscuridad intentando despejarse lo suficiente como para acudir junto a ella, se dio cuenta de que la organista intentaba amortiguar el sonido. Pretendía contener sus sollozos, pero el banco temblaba ligeramente. Martin no se movió, indeciso sobre si debería consolarla o respetar su intimidad. Dijo su nombre en voz alta y los sollozos cesaron. Tras un momento, Becky se disculpó por haberlo despertado y le dijo que no pasaba nada. Fue entonces cuando Martin decidió acercarse a ella. Se sentaron juntos y hablaron del mundo que habían dejado atrás, de toda la gente y las cosas que habían muerto y con él todos sus recuerdos. Recordaron películas y series de televisión, incluso el último libro que habían leído y sus lugares favoritos. Pero ahora ya no podían contar con nada de todo aquello. Ya no habría nuevas películas, ni series de televisión, ni libros, y todos sus lugares favoritos estarían atestados de zombies. En cierto momento, Becky se durmió con la cabeza apoyada en el hombro de Martin. Cuando despertó, el reverendo sintió que su brazo con el que había rodeado los hombros de la mujer estaba entumecido y dolorido. Sabía que su artritis ensañaría con él el resto de sus días. Becky despertó de improviso y respiró agitadamente al darse cuenta de lo que había ocurrido. Se deshizo rápidamente del brazo de Martin, murmurando avergonzadas disculpas. «No debería de haberme quedado dormida tanto tiempo», susurró ella ruborizándose. «Ambos lo necesitábamos». Becky bajó rápidamente las escaleras, dejando que Martin vigilara el perímetro. Este intentó ajustarse el alzacuellos mientras miraba por las rendijas del ventanal. Seguía húmedo por la saliva y las lágrimas de la mujer, quizá por ambas. Extendió su mirada al exterior. Los muertos parecían reaccionar con la salida del sol. Media docena de ellos merodeaban por los terrenos de la iglesia, las calles y los campos. Esa mañana podía oler su espeso, casi abrumador hedor a carne podrida. Se preguntó si esa pestilencia era peor porque cada vez se descomponían más, o si era algo tan simple como un cambio de dirección del viento. El cuervo zombie, u otro similar, había vuelto, y esta vez con amigos. La bandada, compuesta por 6 aves, atacó a un gorrión y lo picoteó hasta matarlo. Martin hizo una mueca de desagrado mientras ellos arrancaban tiras de carne al pobre pajarito con sus picos. Tras unos cuantos minutos, lo poco que quedaba del gorrión volvió a moverse y se unió a la bandada. Ni siquiera las criaturas más pequeñas e inocentes están extensas a este peligro. «Señor, ¿qué oportunidad tendremos nosotros de no ser tu gracia y tu piedad?» Mientras miraba, Martin se alarmó al ver que varios de los zombies entraban en las casas abandonadas. Echaron abajo las puertas y rompieron las ventanas. No encontraron nada ni nadie que devorar, así que no tardaron en regresar a la calle. Tampoco esta vez mostraron ningún interés en la iglesia, y Martin volvió a darle las gracias a Dios por mantenerlos a Becky y a él a salvo. Los zombies no tardaron en seguir su camino buscando su siguiente presa. Tras lavarse un poco con una toallita húmeda, Martin se reunió con Becky en la cocina.
Ella parecía más feliz, más comunicativa. Cuando le sirvió la comida le tocó el hombro sin querer, y cuando le pasó la sal sus dedos rozaron ligeramente el dorso de su mano. «Gracias por lo que hizo anoche», dijo ella. «Y siento que...» «Eso no importa. Mi trabajo consiste en consolar a la gente cuando está deprimida, afligida o cuando está triste». «Claro. Bueno, le agradezco de todas formas, reverendo. Significa mucho para mí». «Es un placer». No sé lo que haría usted. Bueno, no sé qué es lo que yo haría sin usted. Es un gran consuelo para mí. Parece una roca. Le agradezco a Dios que esté aquí conmigo. Y también se lo agradezco a usted». «No tienes por qué, en verdad. Estamos en esto juntos. Rebecca, con la ayuda de Dios superaremos esta situación». Ella se inclinó hacia él y lo miró intensamente a los ojos. Martin vio cómo entreabría los labios. Brillaban bajo una tenue luz, húmedos y plenos. Sus dientes eran muy blancos. A pesar del calor que reinaba en la cocina, Martin sintió un escalofrío. «Chesia», pensó. «En verdad te he hecho mucho de menos, cariño. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde entonces? Dame fuerza, Señor». Becky se aclaró la garganta y se irguió. Sus movimientos fueron demasiado rápidos. Tropezó con la silla y la derribó con estrépito. Ambos se quedaron congelados un instante, preguntándose si los muertos habrían oído el estruendo. Cuando se convencieron de que no había respuesta del exterior, rieron rompiendo la tensión. Martin se limpió nerviosamente las manos con su camiseta. «Ahora vuelvo. Voy a revisar el perímetro». «No pasa nada», se disculpó Becky, sin atreverse a mirarlo a los ojos y concentrándose en limpiar la mesa. «Como usted suele decir, Dios nos va a proteger». «Es verdad. Pero Dios ayuda a quien se ayuda». Becky sonrió. «Bueno, si usted lo dice. Pero yo suelo decir, con usted me siento segura». Martin sintió que se le aceleraba el pulso mientras salía de la cocina y cruzaba las aulas de la escuela dominical. Llegó hasta la puerta de la sala de calderas y pensó en John. Y entonces fue cuando vio a la serpiente. Retorció su cuerpo intentando pasar por una grieta de la puerta de la sala de calderas. La identificó por la forma de su cabeza, los colores y las manchas de su piel. Era una serpiente mocasín, seguramente joven, a juzgar por su tamaño. Retrocedió y su espinilla tropezó con una estantería llena de literatura religiosa. A Martin nunca le habían gustado las serpientes, sobre todo las venenosas y mucho menos las mocasín. Las de cascabel y las cobras tenían el buen gusto de avisar antes de atacar, pero las mocasín no lo hacían. Golpeaban silenciosa y lentamente. Seguía con los ojos clavados en ella cuando la serpiente se coló en el cuarto. Alzó la cabeza y se quedó contemplándolo fijamente. Sacó la lengua y la hizo vibrar como si tanteara el aire. Bajó la cabeza y avanzó directamente hacia el sacerdote. Martin aspiró profundamente para lanzar un grito de advertencia a Becky, pero entonces captó el olor del ofidio, el mismo hedor a descomposición que emanaban los zombies del exterior. Estudió la serpiente y comprendió que ella era la fuente del hedor. Ahora que la tenía más cerca, se dio cuenta de que le faltaba gran parte de la piel y pequeñas vértebras sobresalían de las heridas. «Señor amado, líbrame de la serpiente», susurró. La serpiente aceleró su marcha, siseando, ostensiblemente. Como le pasara con los ladridos de la manada de perros, Martin creyó intuir palabras en aquel sonido. Retrocedió hasta la pared con los puños apretados mientras la serpiente reducía distancias. Empezó a sentir un hormigueo en el brazo izquierdo como si lo hubieran dormido. Martin frunció el ceño y flexionó una y otra vez los dedos. Un dolor sordo pulsó en su pecho y fue aumentando lentamente. «¿A un infarto? ¿Ahora? Vamos, señor, no, ahora no». El dolor disminuyó y Martin centró la atención en su atacante. La criatura volvió a alzar la cabeza y se lanzó hacia adelante, atacando con su tobillo. Pero Martin fue más rápido. Haciendo caso omiso del dolor en el pecho y sus artríticas articulaciones, saltó por el aire. La serpiente falló y un segundo después el reverendo cayó sobre la cabeza de la serpiente con ambos pies. El pequeño cráneo quedó aplastado bajo los talones de sus botas. La cola de la serpiente se agitó una vez antes de quedar inmóvil. «Pisotearás la cabeza de la serpiente. Lo dice el libro de los Salmos, hijo de puta». Apoyándose en pie, golpeó repetidamente a la serpiente con el otro, aplastándola contra el suelo.
La sangre fluyó por las baldosas del suelo. Martin dio un paso atrás y examinó el cadáver para asegurarse de que esta vez estaba realmente muerta. Tras comprobar que no volvería a reptar nunca más, corrió hacia la cocina dejando sanguinolentas huellas tras de sí. «Gracias, señor», rezó en voz alta. «Gracias por ayudarme a derrotar a tu viejo enemigo. Gracias por darme fuerzas para enfrentarme a tu adversario. Y si está en tu camino, por favor, no dejes que vuelva a colarse ninguna de esas cosas». Creo que la serpiente era más espeluznante de lo que ronda allá afuera. «¿Decía algo, Thomas?», preguntó Becky, asomando la cabeza por la puerta de la cocina. Martin estaba algo conmocionado por su encuentro con la serpiente zombie, pero no tanto como para no sorprenderse de la organista, el cual lo llamara por su nombre de pila. No le importaba, pero sí le sonó repentino y chocante tras años de reverendo o pastor. Quizás Becky notó el efecto que había causado porque cuando volvió a hablarle, volvía a su nomenclatura habitual. «Reverendo Martin, ¿qué ocurre? Parece que haya visto un fantasma». «Un fantasma no, pero un zombie». «¿Dónde? ¿En el exterior?». Él negó con la cabeza. «No, aquí, justo adentro». «¿Entró?». «No te preocupes, lo he matado». «Bueno, sí puede decirse sí. Quiero decir, ¿puedes decir que has matado algo que ya está muerto?». «En fin, la semántica no importa. Pero tranquila, ya no puede hacernos daño. Yo...». Hizo una pausa para tragar saliva. «Lo siento, estoy divagando. ¿Verdad?». «No importa». «¿Pero están aseguradas las puertas y las ventanas? ¿Sabes si hay algo más adentro de la iglesia?». «No lo creo, solamente había uno». ¿Lo conocíamos?». Martin la llevó hasta el cuarto y señaló a la serpiente aplastada. «Me parece que no era miembro de nuestra congregación». Becky retrocedió ante la visión del cadáver respirando agitadamente. «Una serpiente mocasín. ¿Y si hay más? Esta noche no podré dormir sabiendo que puede haber otras». «Creo que no hay más, Becky. Esta ya estaba muerta». «Supongo que entró desde las cloacas. Quizá vio marcharse a John o quise descubrir el túnel después de su partida. Pero creo que tenía intenciones muy concretas. Y no dudo que pretendiera matarme o de no haberla descubierto avisar a otros zombies de nuestra presencia». «¿Estás seguro?». «Al 99%. Si hubiera más serpientes en la iglesia a estas alturas ya nos habrían atacado». «¿Y qué vamos a hacer?». «Revisemos la sala de calderas y busquemos la forma de asegurar la reja. Después volveré a estudiar todas las fortificaciones para asegurarme de que no pueda haber filtraciones». El labio inferior de Becky tembló y abrió mucho los ojos. Miró a la serpiente y después a Martin. La tomó por los hombros y la abrazó, volviendo a captar el aroma embriagador de su cabello. Aspiró profundamente. «Todo va a ir bien, te lo prometo. De momento el Señor nos ha protegido y ahora no nos va a abandonar». Ella sintió contra su pecho. Por un segundo Martin quiso quedarse ahí para siempre, sintiendo su cuerpo contra el de Becky, apreciando la calidez, la suavidad de su piel en la punta de sus dedos, el aroma que inundaba su nariz, su embriagadora proximidad despertando emociones y deseos largamente enterrados. Entonces, volvió a pensar en Chesia, y si esos sentimientos y sensaciones desaparecieron, reemplazadas por un agudo espasmo de arrepentimiento. Incluso en aquellas circunstancias añoraba a su esposa, y lo que hacía no estaba bien. No era justo ni para Rebecca ni para él. Martin no estaba emocionalmente disponible. Lo supo la noche anterior, cuando ella subió las escaleras, y ahora lo recordaba. Lleno de pesar, dio un paso atrás, obligándose a distanciarse de Becky. «Como dije, deberíamos de revisar la sala de calderas antes de que algo más consiga entrar». «De acuerdo», aceptó ella. Cruzaron las salas de la escuela dominical. Becky alargó su mano y aferró la de Martin. Su palma estaba húmeda de sudor. Ella dio un cariñoso apretón a los dedos del pastor y Martin se lo devolvió, intentando calmarle los nervios. Soltó su mano y abrió la puerta. La sala de calderas estaba oscura y fría, y olía a moho y aceite de motor. Martin prefería aquello a la pestilencia de los muertos. Dado que no había rastro de esta, supuso que ninguna de aquellas cosas había descubierto la entrada de las cloacas. Aún así, no pudo evitar el nerviosismo mientras revisaba las esquinas y las rendijas buscando más serpientes, ratas o cualquier otro animal zombie que pudiera haberse colado en la sala. Becky permaneció junto a la puerta manteniéndola abierta por si acaso. Cuando Martin terminó su inspección, se acercó a la reja del suelo y contempló el agujero que daba acceso a las cloacas. El interior era muy oscuro, pero no vio nada moviéndose en las alfombras. El único sonido era el goteo del agua en alguna parte de las profundidades. Miró a su alrededor y vio un montón de sacos de fertilizante apoyados contra un muro. Martin
Colocó un panel de contrachapado contra la reja y después, con cierta dificultad por culpa de su artritis, puso los sacos de fertilizante sobre él. Cuando terminó, estaba bañado en sudor y jadeaba ostensiblemente. Sintió unos pinchazos en el pecho, pero no tan agudos como cuando se topó con la serpiente. ¡Ugh! Resopló, enjugándose el sudor de su frente con el dorso de la mano. Esto debería de bastar. Eso espero, suspiró Becky. Pero ¿y si uno de los zombies humanos descubre el túnel de las cloacas? No creo que tengan fuerza suficiente para levantar la reja y los sacos desde el fondo, pero por si acaso debemos montar algún tipo de alarma. ¿Cómo cuál? Martin se acercó al estante de las herramientas y tomó una lata de café llena de clavos y tornillos. La dejó sobre los sacos de fertilizante y añadió algunos botes de aerosol, y entonces retrocedió y contempló su trabajo. Ahora, si alguno de ellos consigue superar el bloqueo, podremos oír el estrépito que producirá cuando tire todo esto al suelo. ¿Te sientes mejor? Sí. Gracias, Thomas. Como dije antes, no sé lo que haría sin usted. Debe estar sediento. Le voy a traer algo de beber. Martin asintió, demasiado inseguro sobre sus propias emociones para responder y sobre qué decir, si es que siquiera lo intentaba. Esa noche improvisaron una cena especial. Un potaje de vegetales que Becky confeccionó a base de latas de maíz, judías, guisantes, tomates troceados, zanahorias, garbanzos y caldo de carne. Cuando Martin removió el conjunto con su cuchara de plástico y vio tal abundancia, se sorprendió. Becky, ¿estás segura de que he merecido la pena usar todo esto? ¿No deberemos racionar nuestras latas de comida? Es una ocasión especial. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Claro. Hoy ha matado a un zombie y nos ha mantenido a salvo. Martin sonrió. Eso no fue para tanto. Es en serio. Para ser sincero, estaba aterrorizado. Por un segundo creí que me iba a dar un infarto. Sí lo fue. Pensé que valía la pena recompensar su valentía con algo más que una lata de sopa de tomate y unas hostias sin consagrar. Bueno, te lo agradezco. Se llevó una cucharada de estofado a la boca y gruñó de satisfacción. Vaya, está delicioso. Me alegro que le gustara. Me encantó. Solo me preocupaba por nuestros suministros. ¿Estás segura de que tenemos lo suficientes? ¿Y qué haremos con lo que sobre? No tenemos frigorífico para conservarlo. Hay de sobra. Y hasta ahora tenemos y hemos sido muy cuidadosos. No creo que hoy nos sobre nada. La gula es un pecado, lo sabes, ¿verdad? Martin rió. Como otro montón de cosas, señaló Becky, devolviéndole la sonrisa. Fue hasta él cuando ya se había dormido. Lo despertó el ruido de sus movimientos, el roce de la ropa contra la piel. La madera del banco crujió y chirrió cuando Becky se levantó. Se había desnudado. Martin se dio cuenta a pesar de la oscuridad. Y cuando ella tornó su temblorosa mano y la colocó sobre uno de sus senos, pudo comprobarlo. El pezón de la mujer se endureció bajo sus dedos y ella gimió suavemente. Becky. Rebecca, yo... Hazme el amor, Thomas. Por favor. Becky. Apartó la mano y ella se encogió, desilusionada. Martin se sentó en el banco y giró la cabeza para esquivar su mirada. Becky le sujetó la barbilla con una mano y lo obligó a que la mirara. ¿Qué es lo que te pasa, Thomas? No podemos. Yo no puedo. Esto no está bien. Pero tampoco está mal. No tenemos que hablar de ello. Ni siquiera es necesario que signifique algo. Tengo frío y miedo y me siento sola. Necesito sentir el contacto de alguien. Necesito sentirme querida y deseada. Necesito sentirme segura, aunque solo sea por un rato. Por favor. Escúchame, Rebecca. No es que no te encuentre atractiva o que no te desee, créeme. El Señor sabe que yo también he estado pensando lo mismo. ¿Es por eso? ¿Por tu fe? A Dios no le importa, Martin. Él sabe que no hacemos nada malo. Sí, Rebecca. Esto no está bien. Si es lo que quieres, te lo rogaré, por favor. No sabemos lo que nos puede pasar mañana. Los zombies pueden encontrar la forma de entrar, podemos quedarnos sin comida, incluso dijiste que estuviste a punto de sufrir un infarto. No sabemos lo que nos puede pasar mañana. Tú misma dices que no sabemos lo que pasará, Rebecca. Y no hace falta un fin del mundo para sentir eso. La vida es una incertidumbre completa.
Por eso es importante ser fiel a tu fe. Y no podemos renunciar a nuestras creencias ni tampoco a lo que sentimos. ¿Crees que eso no lo sé? Sus pechos se agitaron mientras hablaba. Morty no pudo evitar mirarlos y algo se agitó en sus entrañas. Todos nuestros conocidos y nuestros seres queridos han muerto. O algo peor. Se han convertido en una de esas cosas del exterior. Todo y todos han desaparecido. Amigos, familia, incluso John. Solo quedamos nosotros y cualquiera de los dos podría ser el siguiente. Tú podrías morir mañana, yo podría morir. Y no quiero, Thomas. Yo quiero vivir. Quiero sentirme viva. Haz que me sienta viva, hazme sentir bien. Aunque solo sea un rato, por favor. Hazlo por mí. Becky se acercó un poco más y se inclinó hacia él. Frotó los pezones contra su peluda mejilla. Morty gruñó y giró la cabeza. Sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas al tiempo que su bajo vientre se endurecía. Ella lo sujetó por las muñecas y antes de que Morty fuera consciente de lo que estaba sucediendo, Becky guió una de las manos del reverendo hasta su entrepierna. Morty suspiró. El sexo de la mujer era cálido y resbaladizo, y su humedad goteaba del interior de sus muslos y entre sus dedos. No puedo, gimió. Quería apartar la mano, pero su cuerpo se resistía a hacerlo. Becky, para ya. No me hagas esto, te lo suplico. ¿Por qué no? No lo entiendo. ¿Qué tengo de malo? No eres tú. Es algo en mí. Becky intentó guiar los dedos del pastor hacia su hinchado miembro, pero este consiguió liberar su mano y cerró el puño como si le quemara. Rebecca lo contempló como si hubiera recibido una bofetada. No eres tú, soy yo. ¿En serio vas a utilizar ese viejo cliché conmigo, Thomas? Es verdad. No es que no te encuentre deseable, Rebecca. Lo eres. Eres una mujer muy preciosa, y cualquier hombre se sentiría afortunado de tenerte como esposa. Y esa es la cuestión. Yo ya estoy casado. Yo tengo una hermosa mujer. Becky frunció el ceño confusa. Hablas de Chesia, pero ella... ¿Desde hace cuánto murió ya, Thomas? Lo sé. Y sé que debería pasar página. No eres la primera persona que me lo dice. Pero en mi corazón sigo casado con ella. Y sigo amándola sobre todo. Me gustaría dejar eso atrás, créeme. Me gustaría librarme de esa sensación. De ser capaz de volver a amar y de volver a vivir. Pero no puedo. Cuando estoy contigo pienso en ella. La añoro demasiado. Le he pedido al Señor que me dé fuerza para apartarla de mi mente. Le he rezado para que me encargue una nueva misión en la que concentrarme. Pero no lo ha hecho. Solo quiero volver a estar junto a ella, aunque sé que es imposible. Y eso no es justo. Las lágrimas desbordaron sus ojos. Morty intentó seguir hablando, intentó explicarse, pero sus palabras se perdieron entre sollozos. Becky no dijo nada más. Permaneció sobre él viendo cómo lloraba. Intentó volver a tomarle la mano, pero Morty le esquivó. Tras unos minutos ella volvió a su banco y se vistió en silencio antes de regresar junto a él. No importa, reverendo. Lo comprendo y lo siento. Morty se limpió su nariz goteando con la manga. Notó que ella volvió a dirigirse a él por su cargo. Tranquila, Becky. Soy yo el que debería de disculparse. No lo hagas. Todo ha sido culpa mía, y no tenía derecho. Es que... creí que sentías lo mismo que yo. Ojalá pudiera, susurró Morty. No sabes cuánto lo he deseado. Becky le sonrió, pero era una sonrisa forzada y sus gestos no reflejaban lo que expresaban sus ojos. No importa, repitió ella una vez más. No hace falta que diga nada más. Esta noche dormiré abajo. ¿Estás segura? Créeme, no tienes por qué. Quiero hacerlo. Es más, necesito hacerlo. Usted se siente herido, Morty. Pero yo también. En verdad lo lamento. No lo siento, estaré bien. Solo necesito un poco de tiempo para mí misma. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Nos veremos por la mañana. Morty asintió. Sí, mañana. Si quieres, podemos hablar de esto mientras desayunamos. No hay nada de qué hablar, aseguró Becky. Estaré bien. Solo concédeme un poco de espacio. Mañana será otro día. Buenas noches, reverendo Morty. Buenas noches, Rebecca. Nos veremos por la mañana.
A la mañana siguiente, cuando Martin despertó, Becky se había ido. Una inspección de la sala de calderas le mostró que ella había retirado los sacos de fertilizante y salido de la iglesia por el mismo camino que John. Había dejado una nota en la cocina y colocado la lata de café instantáneo encima para asegurarse de que Martin la encontrara. Tomó el papel con las manos temblorosas y lo leyó. Querido reverendo Martin, lamento lo que pasó anoche. No quería hacerlo pasar por esta situación. Antes no lo comprendía, pero ahora sí. Chesia fue una mujer afortunada por tenerlo en su vida. Fue afortunada por tener a un hombre que la amaba de la forma que aún hoy sigue amándola. Creo que también fue afortunada en otros aspectos. Murió antes de que pasara todo esto, así que no ha terminado como los que han muerto en medio de este holocausto. ¿Fue una voluntad de Dios, acaso? Tal vez le ahorró un destino espantoso llevándosela a su lado antes de que todo esto se desmoronara. Como usted suele decir, no podemos saber cuáles son los planes del Señor. Sé que usted cree que es deseo de Dios que permanezcamos aquí en su iglesia. Se cree fervientemente que esa es su voluntad, pero también tengo que hacer caso a mi propio corazón, de mi propia cabeza, y espero que... Pienso también, es voluntad de Dios. Y lo que siento ahora es que tengo el corazón roto y necesito irme. No puedo seguir aquí, no después de lo que pasó. Siempre ha flotado en el aire una tensión no resuelta entre nosotros. Aunque no la verbalicemos, está ahí. Con el tiempo nos habría envenenado y no quiero que eso suceda. Quiero que su conciencia se mantenga limpia para que cuando Dios revele sus planes para este lugar tenga la suficiente claridad mental para reconocerlo. Me llevo algo de comida y de agua. Solo lo suficiente para mantenerme hasta que encuentre algo más. Le dejo la escopeta. De todas formas, tampoco sé usarla. Eso sí, me llevo el pico de la sala de calderas. No me busque, Morgan. No salga tras de mí. Si realmente cree que Dios quiere que espere aquí, por favor no se ponga en peligro. No soportaría que por mi culpa dudara de la voluntad del Señor. No soportaría hacerle más daño del que ya le he hecho. Y no se preocupe por mí, estaré bien. Sí, sé lo que probablemente me pasará allá afuera, pero también sé que no importa porque estaré con Dios, con nuestros amigos y con mis seres queridos. Y también con Chesia. Todos lo estaremos esperando. Con amor, Rebecca. Martin volvió a leer la nota suspirando, dejando que las palabras penetraran en él. Entonces la arrojó con rabia hasta convertirla en una pelota y la lanzó furiosamente a un lado, gritando: Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué has dejado que esto pase? Primero John y ahora Rebecca. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué quieres que espere? ¿Qué pretendes que haga? He rezado y he rogado por tu redención, pero sigues en silencio. Háblame. ¿Por qué yo, oh Dios? Por favor, dame una respuesta. Hazme saber tu voluntad. Su grito se desvaneció en el aire. Lleno de dolor, Martin salió de la cocina y subió los escalones de dos en dos. Se abalanzó hacia las rendijas de las ventanales, sabiendo que era demasiado tarde, pero lo hizo igualmente. Y lloró ante lo que vio. Rebecca había desaparecido. Los muertos no. Seguían allí deambulando de un lado para otro, y Martin los contempló entre lágrimas, intentando ahogar sus sollozos. Poco a poco fue consciente de un zumbido lejano. Al acercarse, comprendió que era lo que producía ese sonido amargo. Un avión. Se preguntó quién lo pilotaría, de dónde provendría y a dónde se dirigía. ¿Quiénes eran aquellos supervivientes y cómo habían logrado pilotar aquel avión? Entonces, comprendió que su identidad y su historia no importaban. Lo importante era que estaban vivos. En alguna parte, la vida seguía. Y en alguna parte, muy por encima de todos, sus seres queridos aún lo estaban esperando. Capítulo 4. Martin contempló al Cristo crucificado que precedía al altar y pensó en la resurrección. Lázaro estuvo en su tumba 4 días antes de la llegada de Jesucristo. Martin abrió su Biblia anotada por Scofield y buscó el Evangelio según San Juan. Allí, en el capítulo 11, versículo 39, Marta le decía a Jesús: Señor, ya apesta, pues llevó muerto 4 días. Eso era muy concreto. Aún así, Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos, gritando: Lázaro, levántate y anda.
y el cadáver lo hizo, todavía envuelto en su mortaja. Jesús ordenó a la multitud que le quitara la ropa que llevaba y le diera unas nuevas. Tras esto, Juan cortaba la narración y pasaba a la conversión de los judíos y la conspiración de los fariseos. En ningún pasaje de la Biblia se mencionaba que Lázaro se dedicara a devorar gente. La Biblia que Martin conocía, enseñaba y amaba desde hacía 40 años estaba llena de ejemplos de muertos que resucitaban, pero no de la actual manera. El que cree en mí vivirá eternamente, dijo Martin en voz alta. Su voz sonó muy débil en la iglesia vacía. Volvió a preguntarse si las cosas que me rodeaban por las calles seguían siendo creyentes. Hacía 2 semanas que John y Rebecca se habían marchado. Rezó por ellos y por sus almas, como hacía cada día desde que se fueron. Se preguntó dónde estarían ahora y seguirían, acaso con vida, en algún otro santuario, libres del loco predicador que tenía tanto miedo de moverse o de salir al exterior que se había convertido en una carga para sí mismo. Y casi logró convencerlos a ellos de que la voluntad del Señor era sentarse y dejarse morir de hambre. Quizá habían muertos. Quizá ellos también estaban muertos. Tal vez sus almas estaban en el cielo y sus cuerpos eran movidos por los demonios del infierno. Y de ser así, volverían a sus versiones zombies por él. Movido por la desesperación, recorrió el atrio hasta los ventanales y miró a través de una rendija en los tablones. Y entonces descubrió la respuesta a su pregunta. Aunque todavía no amanecía, la oscuridad ya estaba retrocediendo. Y Becky había vuelto. Había perdido su vestido. Estaba agachada tras los arbustos, llevando únicamente unas bragas que antes habían sido blancas. Martin cerró los ojos, recordando lo que sintió ante el contacto de su piel, la calidez y la humedad de su entrepierna. Esas cosas habían desaparecido y ahora solo era una versión perversa de la mujer que antes lo amó. Sus pechos se bamboleaban libremente. Rebecca, lo lamento tanto. Por favor, perdóname. Roía un brazo humano como si fuera un muslo de pollo, y poco después lo lanzó a un lado. Se le quedó mirando y gimiendo quedamente. Algo había atraído su atención. Martin entrecerró los ojos intentando discernir lo que le interesaba tanto. Calle abajo apareció un hombre cojeando levemente. Su camisa de franela y sus pantalones vaqueros estaban sucios y rotos. Empuñaba una pistola, pero el arma colgaba inútilmente de su mano. No parecía darse cuenta del cadáver que se movía de las sombras. Se dejó caer de rodillas sobre el asfalto. Los setos crujieron y Becky se lanzó hacia él. Semiconsciente, el hombre parecía ajeno al inminente peligro. ¡Cuidado!, gritó Martin golpeando la madera con los puños. Musitando una plegaria, corrió hacia la puerta y luchó por mover el pesado banco de madera colocado contra ella. Por un instante consideró salir de la iglesia por el túnel de las cloacas, pero eso le llevaría demasiado tiempo y cuando consiguiera llegar al exterior el hombre ya estaría muerto. Empujó el banco a un lado, recogió la escopeta del perchero, abrió la puerta de los 4 cerrojos que habían instalado y salió a la calle. ¡Oye!, gritó. ¡Detrás de ti! Al oír su advertencia, el extraño dio media vuelta, al tiempo que la zombie se abalanzaba sobre él. Alzó la pistola y disparó. La bala atravesó el hombro de Becky. Martin corrió por el césped, pero tuvo que agacharse cuando una segunda bala dirigida hacia él falló el blanco. ¡No me dispares! Yo no soy uno de ellos, advirtió. El hombre volvió a apretar el gatillo y falló una vez más. Intentó seguir disparando, pero se había quedado sin balas. Se quedó mirando confuso la pistola y entonces descubrió a Becky. Ella gruñó con deleite y Martin se estremeció ante el sonido. Becky llegó hasta su víctima. El hombre cerró los ojos y Martin lo oyó susurrar. «Lo lamento, Danny». Martin golpeó la espalda de la criatura con la culata de la escopeta. Becky cayó de bruces sobre el asfalto y varios de sus dientes, ahora amarillentos, se desparramaron por el pavimento. Martin cargó una bala en la recámara y apoyó la punta de su arma contra la base del cráneo del zombie. Becky gritó de rabia. «Ve con Dios, Rebecca». Apretó el gatillo. Fragmentos de cráneo y sesos rocieron la calzada formando una especie de mancha de Rorschach. Martin cerró los ojos, pero era demasiado tarde. La imagen ardió en su cerebro. El sol asomaba por encima de los tejados y el rugido de la escopeta levantó ecos en la tranquilidad de las calles, saludando al amanecer. «En verdad lo lamento», pensó Martin. «Lo lamento mucho». Centró su atención en el recién llegado. «Me temo que la detonación va a traer mucha atención. Será mejor que vayamos adentro». Tendió su mano al hombre y éste le aceptó. Su apretón era firme y su tacto calloso.
como el de un trabajador manual, posiblemente un granjero o un obrero de la construcción. En el transcurso de los años, Martin había estrechado muchas manos tras sus sermones, y se había vuelto un experto juzgando cómo se ganaba la vida un hombre por la textura de su palma y de sus dedos. «Gracias, padre», dijo el hombre. «Pastor, solamente», corrigió Martin sonriendo. «Soy el reverendo Thomas Martin, y no hace falta que me lo agradezcas. Agradezcáselo al Señor cuando estemos a salvo». «Soy Jim Thorman, y tiene razón. Salgamos de aquí». Un grito hambriento seguido de varios más fue todo el incentivo que necesitaban. «Bueno, ahora ya saben que estoy aquí», pensó Martin. «Solo era cuestión de tiempo para encontrar mi escondite». «¿Y esta es su iglesia, reverendo?» Martin volvió a sonreír. «Es la iglesia de Dios. Yo solo trabajo aquí». Martin improvisó una cama para Jimmy con un banco y unas mantas. Intentó no pensar en que era el mismo banco en el que durmiera Becky y que las mantas también habían sido las suyas. Intentó recordar el sonido de su voz y se alarmó al descubrir que no podía. Desesperado, quiso recordar cómo se sintió la noche anterior, pero la única imagen que le vino a la mente fue la de su cabeza explotando. Jim se resistió a las atenciones de Martin, insistiendo en que solo necesitaba descansar un rato, pero no tardó nada en caer en un profundo y turbulento sueño. Martin se bebió a sorbos un café instantáneo y se quedó contemplando al recién llegado sin dejar de oír los aullidos ocasionales procedentes del exterior. Poco antes del mediodía, un zombie descubrió el cadáver de Becky y empezó a alimentarse de sus restos. Martin contempló con repulsión cómo convergían más criaturas atraídas por el festín. Ocasionalmente los zombies miraban las casas que los rodeaban, incluida la iglesia. Martin se preguntó si terminarían acercándose a su santuario, pero parecieron darse cuenta por satisfechos con aquel banquete gratuito. Una hora después, cuando aquel grupo de fétidas cosas se dispersó, no quedaba nada de Becky excepto huesos y unos cuantos despojos rojos esparramados en el asfalto y también en el césped. Jim se despertó alarmado hacia el anochecer. Su expresión era frenética. Se sentó en el banco mirando a su alrededor lleno de pánico. Martin le sonrió bajo la luz de una vela, intentando proyectar calma y tranquilidad. «Por fin he despertado». Martin le alargó una taza de café humeante que había preparado en la cocina. «No es muy bueno, pero creo que lo va a ayudar». «Gracias», asintió Jim. Dio un sorbo y echó un vistazo general al entorno. «Esto parece bastante seguro. ¿Todas estas fortificaciones son cosa suya?» Martin rió suavemente. «Sí, gracias a Dios, pero yo no lo hice solo. Me ayudó John, nuestro manitas local y conserje de la iglesia. Entre los dos tapiamos las vidrieras y conseguimos refugiarnos aquí antes de que todo empeorara». «¿Y dónde está él ahora?» La expresión de Martin se nubló. Tardó unos segundos en responder. «No lo sé», respondió finalmente. «Supongo que muerto. O tal vez convertido en zombie, mejor dicho. Se marchó hace 2 semanas. Insistió en ir a buscar su camioneta con la que pensaba que podríamos escapar de aquí. Estaba convencido de que todo era un problema local y que de que el gobierno podría haber acordonado la zona y tal vez el estado. Creía que allá afuera en algún lado había una zona segura, un lugar donde no pulularan los zombies. Quería que fuéramos a Beckley o Lewisburg, tal vez hasta Richmond, pero no lo he vuelto a ver». «Por lo que sé, es un fenómeno global», confesó Jim. «Yo vengo de Lewisburg». «A pie, según parece», comentó Martin maravillado. «¿Cómo lo has conseguido?» «A duras penas», admitió Jim. «Supongo que puse el piloto automático». «Hay veces en que los hombres nos vemos obligados a hacer lo que debemos», suspiró Martin. «Yo deseaba que John tuviera razón. Que tal vez todo fuera distinto en otra parte. Recé y recé en tener una radio de radioaficionado tal vez. Incluso me conformaba con un par de auriculares decentes de FM por los que usan los jóvenes para saber lo que está pasando. Hace tiempo que no he tenido contacto con nadie. Y también hace mucho que nos quedamos sin electricidad. Excepto por unas cuantas farolas aquí y allá. Hace unos cuantos días oí sobrevolar un avión, pero eso ha sido todo». «En Lewisburg todavía hay energía»,
O bueno, la había cuando me marché. Tenía radio, televisión e internet, aunque no valían la pena. No hay nada. No hay nada. En cuanto a que sea un acontecimiento local, lo pensé en un mes entero. Supongo que, de ser ese el caso, ya habría intervenido el ejército o alguien más. Martin pensó en ello. Después se disculpó y desapareció en el cuartito que había junto al altar. Normalmente lo utilizaban los monaguillos y los doctores laicos antes de que empezaran los servicios. Desde la partida de John y Becky, Martin lo había estado usando como almacén de comida y agua para así no tener que bajar constantemente las escaleras. Ir hasta la cocina para desayunar hacía que sintiera el peso de la soledad. Al volver, Martin ofreció a Jim un poco de pan, unas cuantas galletas Oreo, otras tantas con forma de animales y un poco de zumo de uva. Las galletas las he sacado de la sala de la escuela dominical, explicó. El pan y el zumo eran para la comunión, pero no creo que al señor le importe. Comieron en silencio. Tras unos minutos, Martin descubrió que Jim estaba mirándolo fijamente. ¿Por qué?, preguntó Jim. ¿A qué te refieres? Porque ha dejado Dios que pase todo esto. Creí que el fin del mundo llegaría cuando Rusia invadiera Israel y no pudieras comprar nada sin tener un 666 en tu tarjeta de crédito. Bueno, es una interpretación, claro, aceptó Martin. Pero está hablando de la profecía del fin del mundo y tiene que recordar que existen muchas ideas distintas de lo que significa. Decían que cuando llegara el arrebatamiento los muertos volverían a la vida. ¿No es eso lo que está pasando ahora? Para empezar, la palabra arrebatamiento no aparece ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Es muy posterior. Pero sí, la Biblia sí habla de la resurrección de los muertos, para que puedan vivir con el Señor tras su retorno. No quisiera ofenderlo, reverendo, pero si Él ha retornado, la ha cagado un buen montón de cosas. En ese caso, Jim, el Señor no ha retornado. Al menos no todavía. Lo que ha pasado no ha sido cosa de Dios sino de Satán, al que se le dio el poder sobre los asuntos terrenales. Aún así debemos ser firmes y confiar en la voluntad del Señor. ¿De verdad se cree eso, reverendo? ¿De verdad se cree que todo esto es voluntad del Señor? Martin hizo una pausa, sopesando sus palabras cuidadosamente. Si lo que me pregunta es si creo en Dios, Jim, la respuesta es sí. Creo en Él. Pero más importante todavía es que creo en todo, en lo bueno y en lo malo. Tiene una razón de ser. A pesar de lo que pueda haber oído, lo malo no ocurre por voluntad de Dios. Cuando se origina un tornado, no se crea por voluntad divina, pero su amor y su poder nos da fuerza para resistir las consecuencias del tornado. Y es ese amor el que nos hace superarla. Creo que nosotros hemos sido perdonados por una razón. ¿Realmente creo eso?, pensó Martin. ¿Existe realmente una razón por la que hemos sido perdonados? Puedo seguir creyéndolo. Estoy sentado aquí esperando redención, esperando a que Dios me muestre lo que quiere que haga, pero ¿a qué precio? Habré sido un idiota todo este tiempo. Ya que lo pone así, yo sí tengo una razón para vivir, asintió Jim poniéndose en pie. Mi hijo está vivo y tengo que llegar a Nueva Jersey para salvarlo. Gracias por el refugio y la comida, reverendo, y sobre todo por salvarme el culo. Me gustaría pagárselo si me lo permite. No tengo muchas cosas, pero llevo Tylenol y unas cuantas latas de sardinas en mi mochila y... ¿Su hijo está vivo?, repitió Martin. ¿Cómo puede estar seguro? Nueva Jersey está muy lejos. Anoche me llamó con su móvil. Martin contempló a Jean incapaz de hablar. Algo se agitó en su interior. Por primera vez desde que se marchara Becky sintió esperanza. Sé que parece una locura, pero lo hizo, siguió Jim. Está vivo, escondido en el ático de mi exmujer, y tengo que ir por él. Martin se levantó del banco lentamente. En ese caso lo ayudaré. En verdad, lo agradezco, Martin, en serio. Pero no tiene que hacerlo. Necesito moverme con más que... bueno, rapidez de la que parece que usted no tiene. Tonterías, interrumpió Martin. Me preguntó por la voluntad de Dios y el significado de todo lo que está ocurriendo. Bien, pues fue voluntad que recibiera esa llamada, y es su voluntad haberme mantenido vivo para recibirla.
y también es su voluntad que lo ayude. Yo no se lo he pedido. Usted no me lo pide, lo hace Dios. Lo siento en mi corazón. Está bien, aceptó Jim, alargando una mano. Si es voluntad de Dios y todo eso, creo que no puedo impedírselo, ¿o sí? Se dieron la mano y volvieron a sentarse. ¿Cuál es el plan?, preguntó Martin. Bueno, necesitamos un vehículo. La iglesia no tendrá ninguno que podamos utilizar, me supongo. No, admitió Martin, negando con la cabeza. Es por eso que se marchó John, para ir en busca de su furgoneta. Pero hay muchos autos abandonados en las calles. Supongo que un hombre de su condición no sabe hacer un puente, ¿o sí? No, pero hay un concesionario junto al Interestatal 64. Allí podremos encontrar vehículos con sus llaves. La última vez que miré vi que todavía tenían electricidad. De noche se ven las luces en el horizonte. Por mí, estupendo, dijo Jim tras meditarlo unos segundos. ¿Cuándo creo que podemos intentarlo? No quiero perder más tiempo aquí. Podemos hacerlo esta misma noche. No es que esas cosas duerman realmente, pero la oscuridad nos servirá de cobertura. Así es como he conseguido evitar que me descubran hasta ahora. Los vigilo de día y duermo de noche. No pueden ver la luz de las velas gracias a los paneles de madera, y he tenido cuidado de no darles una razón para mostrárselos y que estén de curiosos. Pues esperemos que la suerte no la haya abandonado. No es suerte, Jim, ya se lo he dicho. Es Dios. Todo lo que tiene que hacer es pedírselo. Martin sonrió, pensando en sus plegarias y en cómo Dios tarde o temprano siempre respondía a ellas. A veces la respuesta no era lo que esperaba, ni siquiera la que deseaba, pero siempre conseguía una. Todo cuanto debía hacer era tener paciencia. Cuando Jim mencionó a su hijo, Martin recordó a los suyos, a Mark y a William. No hay nada más grande que el amor de un padre hacia sus hijos, porque ese amor, esa esperanza, son eternos. Jim se concentró en limpiar y recargar su arma. Martin lo dejó a solas con sus pensamientos. Gracias por mi redención, Señor. Ahora sé por qué me hiciste esperar aquí, y lo que me tenía reservado. Y me siento agradecido y honrado por la tarea. Cumpliré tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y si de eso te place, responde también a las plegarias de ese hombre. Deja que encuentre a su hijo a salvo. Deja que ambos se reúnan y que encuentren su propia redención. Epílogo. Para ser un tipo que juró y perjuró que había terminado con el tema de los zombies, parece que sigo escribiendo mucho sobre ellos. En caso de que hayas estado viviendo debajo de una piedra o en coma de toda esta última década, sabrás que la mayoría de los críticos y los medios de comunicación están de acuerdo en que la actual locura zombie en la cultura popular es al menos parcialmente culpa mía. Hace ya 15 años, la publicación de mi primera novela, El Alzamiento, coincidió con el estreno de la película titulada 28 días después y un cómic llamado The Walking Dead. Los tres presentan distintos tipos de zombies, lo que le pareció bien a la mayoría del público, dado que nadie ha hecho mucho más con los zombies en la década actual. Los tres fueron grandes éxitos en sus respectivos campos. La Ciudad de los Muertos, mi secuela, El Alzamiento, salió hace poco. Así que, como un montón de otros libros, películas y cómics, y el fenómeno no ha decaído. Ahora existen editoriales que solo publican literatura zombie, y autores que únicamente escriben sobre muertos vivientes. Yo tuve la oportunidad de hacer lo mismo. La verdad es que probablemente me habría ganado muy bien la vida haciendo con los zombies lo que Anne Rice hizo con los vampiros. Escribir solo novelas de zombies, pero eso no me satisfacía. No quería encasillarme, no quería convertirme en el tipo de los zombies. Quería escribir sobre otro tipo de monstruos y sobre otras situaciones. Y lo hice. Y mucha gente llegó y escribió sobre zombies. Y ganó mucho dinero mientras yo escribía sobre otros temas macabros y morbosos. Unos mafiosos rusos inmortales y unos enormes gusanos carnívoros. A toro pasado, puede que esos autores hayan sido muchos más listos que yo. De vez en cuando volví a escribir algo sobre zombies, probé con el tradicional estilo George A. Romero, y volví al mundo del Alzamiento con una colección de 32 cuentos cortos ambientados en ese mundo titulado El Alzamiento, historias selectas del fin del mundo. Tras ellas decidí que había terminado con los zombies, aunque tras una profunda reflexión me di cuenta de que no estaba tan quemado como falto de ideas. No quería repetir el mismo argumento una y otra vez, así que me dije a mí mismo: se acabaron los zombies. Y lo decía completamente en serio. Pero la gente seguía ofreciéndome dinero para que escribiera sobre zombies otra vez, y es difícil decirle no al dinero.
Me gusta. Soy muy fan del dinero. Con 2 exmujeres, 2 hijos y 1 tonelada de deudas, no tengo más remedio que ser fan del dinero. Así que me he vuelto unas cuantas veces a los zombies, pero solo cuando creo que tengo una idea original. Como en mi serie de cómics The Last Zombie, que versa sobre las repercusiones de un apocalipsis zombie cuando los muertos vuelven a estar muertos. En mi novela End of Bed, cuyo desarrollo tiene lugar en el mundo del mal muerto y afronta la mentalidad de búnker y las ramificaciones psicológicas de supervivientes a un apocalipsis zombie. Pero cuando me paro a pensar en esas 2 palabras, estoy convencido de que los zombies no son más que el escaparate. En End of Bed solo aparecen muy brevemente y en The Last Zombie están ausentes excepto en flashbacks. Así que después de todo quizá sí haya terminado con los zombies. No obstante, a lo que no he renunciado es a los personajes. El reverendo Thomas Morton siempre ha sido uno de mis personajes preferidos, junto a un puñado de ellos como Adam Seft, Lewis Stoffel, Jimmy Graco, Teddy Garnett, Whitey Pudding y Tony Genova. Le tengo mucho cariño al reverendo Morton, y nadie se sorprendió más que yo cuando, alerta de spoiler, murió en los primeros capítulos de La Ciudad de los Muertos. No lo vi venir, de verdad. Desde entonces he escrito muchas novelas, pero de vez en cuando me he encontrado pensando en Morton. Sabía que su historia estaba incompleta, aunque hubiera muerto. Sabía que había mucho más de lo que los lectores habían visto en El Alzamiento y en La Ciudad de los Muertos. Sabía que las partes más interesantes de su saga habían tenido lugar antes de los acontecimientos narrados en esos 2 libros y me alegra haber tenido la oportunidad de contarlas en esta precuela. El Alzamiento o Redención no es un relato sobre zombies, es un relato sobre personas, y sobre el destino, sobre la fe, y sobre la duda, y sobre todo lo que nos define y nos hace humanos. Es el relato de las cosas que conformaron el reverendo Thomas, antes de que los lectores lo conocieran en el Alzamiento, sobre la verdadera razón de la que acompañara a Jim en la búsqueda de su hijo Danny. Puede que lo hayas disfrutado y puede que no, pero te aseguro de que yo sí he disfrutado escribiéndolo. Escribí esta precuela en el 2010, un año terrible para mí. En aquel momento estaba pensando seriamente en abandonar la escritura. Hubo ocasiones especialmente duras en las que la necesidad de dejarlo todo era abrumadora e intensa, y nunca sabrás lo cerca que estuve de hacerlo. Pero en lugar de rendirme, acudí al lugar donde comenzó todo, al mundo del Alzamiento, y recuperé el personaje que siempre había sentido próximo a mi mente y a mi corazón, el reverendo Thomas. Escribí sobre él, restauró mi fe en lo que había ya dado por muerto, y me devolvió la esperanza en que valía la pena. Al reencontrarme con él, aunque solo fuera por un breve relato, me sirvió como mi propia redención, y la necesitaba. Espero que a ti también te sirviera de algo. Como siempre, gracias por estar apoyando el libro y por todo tu apoyo también. Siempre te lo voy a agradecer, y seguiré escribiendo si es que tú sigues leyendo. Brian King, diciembre del 2014. Nota del autor. Como un extra especial, aquí tienes 2 relatos más cuyo protagonista es un personaje del mundo del Alzamiento. Ove, miembro de los 13 y malévolo líder de los Sikyun. El primer relato, La Resurrección y la Vida, es un remake del capítulo 11 del Evangelio según San Juan, donde se narra la historia de cómo Jesucristo resucitó a Lázaro de entre los muertos, y por supuesto, a diferencia de la versión de la Biblia, este relato añade a Ove. El segundo es Sikus, que robó la Navidad. También está protagonizado por Ove, pero además aparecen 2 de mis personajes recurrentes, Tony Genova y Vince Napoli, 2 sicarios del crimen organizado que previamente han aparecido en otros de mis relatos, Crazy for You y Marriage Cause Cancer in Rats, en la última de las cuales también aparece Ove. Disfrútenlos. La resurrección y la vida. Y los sacerdotes judíos acusaron a los mesías, llamando a Jesús de blasfemia, e intentaron lapidarlo. Así que Jesús y sus discípulos huyeron a Jerusalén para salvar sus vidas. Al escapar hacia la frontera de Judea, cruzaron el río Jordán por el punto donde Juan había sido bautizado tiempo atrás. Montaron un campamento a salvo de los sacerdotes y Jesús volvió a instruirlos. Muchos curiosos llegaron hasta allí en los siguientes 4 días. Algunos solo querían escuchar las palabras de Jesús, otros habían oído hablar de milagros. Que si devolvió la visión a un ciego, que si tocó a una niña paralítica y le ordenó que tirara sus muletas, que si exorcizó demonios o caminó sobre las aguas. Se agruparon en los márgenes del río esperando ver algo milagroso y poder contárselo a sus hijos y a sus nietos. Poder decirles, yo estuve allí el día en que Jesús hizo llover sangre del cielo,
o partió una roca con su báculo y de ella manó agua, o tocó el muñón de un padre y su brazo volvió a crecer, o las serpientes huyeron de él. Al principio se sintieron decepcionados. Su emoción pronto se desvaneció ya que Jesús no hizo ningún milagro en esos 4 días. No tenía por qué hacerlos. No importaran las razones por las que había acudido. Una vez lo escucharon, creyeron en él. No había más. Su voz era melodiosa y segura, y la fuerza de su convicción brillaba en cada una de las palabras. A diferencia de los profetas que predicaban en el desierto, en los bazares y en los callejones, Jesús parecía juicioso, agradable. Su carisma era contagioso. Cuando Juan predicó en aquella misma ribera años atrás, profetizó la llegada de un Mesías. Algunos de los hombres de más edad habían escuchado las predicciones de Juan concernientes a Jesús, y tras escucharlo hablar pensaron: aunque Juan nunca realizó ningún milagro, todo lo que dijo sobre este hombre, Jesús de Nazaret, era verdad. Él es realmente el Hijo de Dios, el Mesías que camina entre nosotros. Al 5.º día llegó un mensajero del pueblo judío de Betania. Cruzó la frontera y entró en el campamento. Entre la multitud se extendió el rumor de que buscaba a Jesús. Preocupados porque el mensajero pudiera ser un asesino enviado por los sacerdotes, Pedro, uno de los discípulos de Jesús, fue a un encuentro y le pidió que le diera a él el supuesto mensaje. Jesús se enteró de que lo estaban buscando y decidió concederle una audiencia al mensajero. Le dijo a Pedro: si alguien me busca, muéstrale el camino hasta mí. Jesús y el mensajero se apartaron de los demás, y Jesús le ofreció pan y agua. Si aceptas compartir esto, puedo saciar tu hambre y tu sed. Y cuando el hombre se hubo saciado, entregó su mensaje. Te traigo noticias de María y de su hermana Marta, que viven en el pueblo de Betania. Están relacionadas con su hermano, Lázaro. Jesús conocía muy bien a Marta y María, y también a Lázaro. Los 3 eran amigos suyos. Hacía meses que cuando Jesús y sus discípulos viajaban por Judea, llegaron a una aldea en la que una mujer llamada Marta les abrió su casa para que descansaran en ella. Jesús y los suyos permanecieron en aquella casa varios días. Su hermana María se sentó a sus pies y escuchó sus palabras. Marta fue incapaz de compartir sus enseñanzas porque estaba distraída con los preparativos necesarios para alimentar a los 12 discípulos de Jesús. Se acercó a él y él preguntó: Señor, ¿no te importa que mi hermana cargue en mis hombros todo el trabajo? Pídele que me ayude. Al oír esto, Jesús respondió: Marta, te preocupas demasiado y por demasiadas cosas, pero solo debería importarte una. María ha sido elegida para una misión, y no debes apartarla de ella. Al principio Marta no entendió el significado de sus palabras, pero cuando por fin lo comprendió, rió alegremente. Ese sonido llenó de felicidad el corazón del Hijo de Dios. Amaba a las 2 y sobre todo, amaba al hermano de ambas, a Lázaro, que era un buen hombre y no se ofendió cuando María vertió perfume en los pies de Jesús y los enjugó con su propio cabello. Lázaro había comprendido el simbolismo y lo bendijo con su aceptación en lugar de ofenderse y exigir sangre. Jesús sonrió ante aquel recuerdo. Señor. El mensajero removió impaciente sus pies en la arena, creyendo que Jesús no le había escuchado. ¿Qué noticias me traes de Marta y María?, preguntó Jesús. ¿Qué noticias me traes de Lázaro? Las 2 hermanas me han pedido que te comunique que aquel a quien amas está enfermo. Al oír aquello, Jesús palmeó la mano del mensajero. Créeme, esa enfermedad no lo matará. No, porque esa enfermedad es para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios pueda glorificarlo gracias a ella. Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, pero aunque acababa de enterarse de que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más instruyendo a la gente junto al río Jordán porque sentía miedo. Terminará acudiendo en socorro de sus amigos, susurró Judas. No dejará que la muerte reclame a un hombre como Lázaro. Nuestro Señor no puede volver, protestó Pedro. ¿Has olvidado que Betania se encuentra en el corazón de Judea? Tuvimos que huir de allí para salvar nuestras vidas. Volver significa que aún tengamos una muerte segura. Mucha de la gente llegada para escuchar a Jesús, por mera curiosidad, había terminado por quedarse, olvidando sus granjas y sus familias para poder enriquecerse con su sabiduría y también con su conocimiento. El 7.º día, cuando el sol ascendía sobre las colinas y la multitud aún dormía, Jesús reunió a sus discípulos. Se sentaron alrededor de la hoguera y compartieron pan y vino. Cuando terminaron, Jesús les anunció: volveremos a Judea.
Pero Jesús, hace poco los judíos intentaron lapidarte allí mismo, exclamó Pablo. ¿Aún quieres regresar sabiendo eso? Debemos hacerlo, asintió Jesús. Nuestro amigo Lázaro está enfermo. Entonces tendremos que viajar al amparo de la oscuridad, sugirió Mateo. No, Mateo, negó Jesús. ¿No tiene el día 12 horas? Un hombre que camina durante el día no tropieza porque va gracias a esa luz del día haciéndose su camino. Solo tropieza cuando camina de noche, porque de noche ya no hay luz. No creo que sea una buena idea, insistió Pablo. Judas apagó el fuego vertiendo agua del río sobre él y dispersó las cenizas. El resto de los discípulos refunfuñaron en voz baja. Nuestro amigo Lázaro está dormido, pero iré hasta Betania para despertarlo, dijo Jesús. Señor, si Lázaro duerme y descansará y mejorará, ¿por qué deberíamos de ir a... interrumpir su descanso?, apuntó Lucas. No hablo de un sueño normal. Lázaro ha muerto y me alegro de no haber estado allí cuando ocurrió porque así creerán más en mí. Pero basta de charla. Debemos ponernos en marcha. Jesús se levantó y se dispuso a emprender el camino. Se movió entre la multitud impartiendo bendiciones. Algunos lloraron al saber que se marchaba porque sabían lo que le harían los sacerdotes judíos y lo aprendían. Cuando llegó a la ribera de Jordán, dio media vuelta y gritó: «Me voy a Judea». Entonces: «Vas a tu muerte, Señor», susurró Judas. Tomás, al que también llamaban Didimo, dijo al resto de los discípulos: «Acompañémosle, para poder morir a su lado». Cuando llegaron a su destino, hacía 4 días que Lázaro había muerto y yacía en su tumba. Betania estaba a menos de 3 kilómetros de Jerusalén, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y María para consolarla por la pérdida de su hermano. Y entre susurros difundieron chismes acerca de la llegada de Jesús, de cómo él y sus seguidores llegaban a plena luz del día acercándose por la carretera principal, desafiando así a los sacerdotes. Cuando Marta se enteró de la inminente llegada, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Jesús se alegró al ver a Marta. «Me complace mucho volver a verte». La desconsolada mujer no le devolvió la sonrisa. Ni siquiera quiso mirarlo a los ojos. «Dime, ¿qué te preocupa?», preguntó Jesús. «Si hubieras estado aquí, Señor, tal vez mi hermano no habría muerto. Pero sé que incluso ahora Dios te concederá todo cuanto le pidas». «¿Y qué quieres que le pida a mi padre, querida Marta?». La mujer volvió a bajar la cabeza. Su voz apenas fue un susurro. «Que no aparte a Lázaro de mi parte». «Tu hermano va a resucitar», le aseguró Jesús. «Ya sé que lo hará, cuando todos resucitemos el día del juicio». «Yo lo voy a resucitar. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque esté muerto, y el que viva y cree en mí nunca va a morir». ¿Crees en mis palabras, Marta? «Claro que sí, Señor», contestó ella. «Creo que eres Cristo, el Hijo de Dios, llegado a este mundo». «Entonces que tu corazón no se preocupe. Volverás a ver a tu hermano. Dime dónde está María». «Se ha quedado en casa, Señor, y yo también debería de estar allí preparándolo todo para tus discípulos y para ti». Suspirando, Jesús contempló a la multitud que se había congregado para verlo. «Pues entonces ve. Te seguiremos en cuanto podamos». Marta corrió hasta su casa. María seguía lamentándose y no se había movido ni un solo centímetro. La rodeaban algunos amigos ofreciéndole consuelo, que era incapaz de aceptar. Marta llegó a su lado y le susurró: «El maestro ha venido y ha preguntado por ti». Cuando María oyó esto, se levantó y abandonó la casa para ir a su encuentro. Aquellos que habían intentado consolarla quedaron sorprendidos por su rápida reacción. La siguieron asumiendo que se dirigía a la tumba de su hermano. Jesús y sus discípulos aún no habían entrado en la aldea. Seguían en el mismo lugar donde hablara con Marta. Estaba improvisando un sermón para la multitud cuando María llegó hasta Jesús. Se postró a sus pies y lloró. «Si hubieras estado aquí, Señor, tal vez mi hermano no habría muerto». Los amigos de María comentaron entre susurros la influencia que Jesús parecía ejercer sobre ella. Varios de ellos también empezaron a sollozar superados por el dolor que sufrían por su amigo Lázaro. Sentían pena por las dos hermanas. Ambas habían creído hasta el último momento en que aquel hijo de un carpintero, aquel nazareno, podría salvar a Lázaro. Pero no lo había hecho y Lázaro ya estaba muerto. Jesús se sintió turbado por las lágrimas de María.
Dime, María, ¿dónde lo han enterrado? Ven y te lo enseñaré, replicó María. Su rostro estaba húmedo y tenía los ojos enrojecidos. Cuando pasaron por delante de la casa de ambas hermanas, Marta se unió a la procesión, suponiendo que Jesús deseaba representar sus respetos al difunto. Más aldeanos se unieron al grupo y creció el nerviosismo entre sus discípulos, seguros de que la noticia de su presencia allí no tardaría en llegar hasta los sacerdotes de Jerusalén. Uno de los amigos de María vio cómo Jesús lloraba y dijo: «Fíjense cómo amaba a Lázaro. Seguro que no quería que muriera». «Si pudo hacer que un ciego volviera a ver, ¿no podrá haber evitado que muriera alguno de sus seres queridos?», preguntó otro. Jesús no respondió. Sus lágrimas manaban como una lluvia cayendo en el seco y polvoriento suelo. «Padre, perdóname por no haber regresado a Judea. Sé lo que me espera aquí, el principio y el fin. Y tengo miedo a morir. Lo lamento. Ahora cumpliré con tu voluntad, aunque siga teniendo miedo». Llegaron a la tumba, una cueva con una enorme roca bloqueando la entrada. A pesar de que la entrada estaba sellada, el hedor podrido y la descomposición pendía en el aire. «Aparten la piedra», ordenó Jesús. «Pero, Señor», advirtió Marta, «hace 4 días que está aquí y ya apesta». «¿Acaso no te dije que creyeras en mí y que verías la gloria de Dios?» «Así es». «Entonces, aparta la piedra». Varios de sus discípulos hicieron lo que ordenaba. Gruñendo por el esfuerzo, hicieron rodar el peñasco, que al moverse reveló una grita amplia y oscura. La fetidez era horrible y muchos de los presentes retrocedieron. Pero aquello no pareció importarle a Jesús. Dio un paso hacia la abertura y alzó sus ojos al cielo. «Padre, sé que siempre me has escuchado», dijo, «pero ahora te hablo en beneficio de los que aquí están presentes, para que se convenzcan de que tú me has enviado». Se acercó todavía más a la boca de la cueva. Pisó unos antiguos huesos que sus sandalias convirtieron en polvo. Jesús inclinó su cabeza para orar. La multitud lo contempló fascinada y entonces Jesús gritó: «Lázaro, sal hacia afuera». Nadie se movió. Esperaron en sorprendido silencio hasta que un sonido surgió de la tumba. Un susurro blando, un roce de tela contra piedra. Una forma oscura se acercó a la entrada, provocando un escalofrío en muchos de los allí reunidos. Alguien de las últimas filas, un niño, empezó a gritar. Una nube oscureció el sol. Cuando hubo pasado, el difunto estaba en el umbral, con los pies y las manos atadas con tiras de sucio lino y el rostro oculto por un sudario ensangrentado. Sus fluidos corporales desbordaban los andrajosos ropajes que le cubrían el cuerpo. La multitud retrocedió jadeando, pero Marta y María y sus discípulos no se movieron, solo gritaron de alegría. «Libérenlo de la mortaja y llévenlo a casa», gritó Jesús. «Hermano, volviste», gimió María. «Hemos sido bendecidos, el Señor es realmente poderoso». Lázaro la contempló parpadeando, como si intentara recordar quién era. Y entonces sonrió. «Hola, hermana. Me alegro de verte». Jesús se sorprendió. Sus discípulos lo notaron, pero nadie más lo hizo. Estaba demasiado ocupado celebrando la resurrección de Lázaro. Marta y María se arrodillaron ante Lázaro y le besaron las manos. Lázaro las ignoró, y su atención solo estaba centrada en Jesús. «Gracias», dijo el resucitado sonriendo ampliamente. «Gracias por liberarme». Jesús no respondió. Intentó aparentar felicidad, pero su sonrisa vaciló. Ese comportamiento preocupó a sus discípulos, que lo apartaron a un lado. «¿Qué ocurre, Señor?», preguntó Marcos. «¿No estás contento de volver a ver a nuestro amigo?». «Ese no es nuestro amigo», susurró Jesús. «Pero, Señor», exclamó Judas, «es Lázaro quien tenemos frente a nosotros, resucitado por tu voluntad. Es una muestra de tu poder». Jesús sacudió la cabeza. «Yo no lo he convocado a él. Es alguien más». «¿Quién, Señor?», preguntó Mateo, viendo cómo Lázaro mezclaba toda su exhausta pero sorprendida conciencia con la multitud. «Hablen en voz baja y que nadie nos oiga», susurró Jesús frunciendo el ceño. «Ese no es nuestro amigo Lázaro. Algo ha poseído el templo que es su cuerpo. Algo sobre lo que no tengo poder.
Lucas se mostró incrédulo. Señor, incluso los demonios se someten a tu voluntad. Tienes poder sobre todas las cosas. No, no es así, negó Jesús. Les he concedido autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y para imponerse al poder de nuestros enemigos. Ninguno de ellos los dañará. No obstante, no se regocijen porque los espíritus se someten ante ustedes. Háganlo porque sus hombres están escritos en el cielo. Vi a Satán caer del cielo como si fuera un rayo, y vi a su ejército caer con él, pero hubo 13 que no cayeron, aunque tampoco sirven ya a mi Padre, ni él tiene ya poder sobre su especie. El más poderoso de los 13 es Ove, el Obot. Es el señor de los Sixum, y tiene el poder de residir en los muertos. Entonces, Señor, expúlsalo de él, dijo Judas, o oblígalo a abandonar el cuerpo de nuestro amigo. No puedo hacerlo, admitió Jesús. No tengo poder sobre él. ¿Y a qué ha venido? Mi padre está descontento porque tuve miedo de volver a Judea. Confusos, los discípulos miraron a Lázaro y a los judíos. El resucitado se movió entre ellos lleno de vida, sin que sus movimientos mostraran la rigidez que conlleva la muerte. Tengo hambre, graznó Ove por boca de Lázaro. ¿Quién de ustedes me va a alimentar? Prepararemos un gran festín para ti, hermano, prometió Marta, para celebrar tu vuelta. Corroboraron. Todos te alimentaremos. Ove sonrió ante la noticia y se dirigió a Jesús. ¿Y tú no te vas a unir a nuestra mesa junto con mis hermanas? Preguntó Ove riendo. No, no lo haré. Entonces te perderás de una comida deliciosa. Lázaro pasó un brazo por el hombro de María y se inclinó hacia ella. Deliciosa y suculenta. Todo un festín para los sentidos. Jesús sintió un escalofrío. Ven y camina a mi lado, Lázaro. Demos las gracias por tu regreso. Ove sonrió titubeante. Se dio cuenta de que la multitud aguardaba expectante, así que levantó la barbilla y caminó hasta donde Jesús aguardaba. Los discípulos retrocedieron dejándolos a solas. Mancillas ese cuerpo, acusó Jesús. Desafías la gloria de mi Padre. Ove se acercó todavía más, lanzando su apestoso aliento a la cara de su adversario. Tu padre está descontento contigo. Sabes que llegaría este momento desde que cumpliste 14 años. Has estado consternado desde que se te apareció un ángel y te reveló tu destino. Siempre has aceptado la voluntad de Dios y sabías que cuando cumplieras los 32, se te pediría que hicieras este milagro, que intercedieras por tus amigos, que volvieras a Judea, que serías traicionado por aquel que llamas Judas y que morirías a manos de los judíos. Sabías cuál era la voluntad de tu padre y aún así la rehuiste. La retrasaste porque no querías regresar aquí. No deseabas seguir el ordenamiento del que dice ser todopoderoso, ni tampoco seguir el curso de los acontecimientos. Por eso, me ha enviado él, para que no lo olvides. Tienes que servir a su voluntad. Mientes. No soy el señor de los mentirosos, ¿o sí? Ese es Lucifer, tu hermano mayor. Jesús miró hacia Marta y María por encima del hombro de Ove. Te juro que si les haces daño, te lo advierto, haré que... No vas a hacer nada, Jesús, le interrumpió Ove. Tengo prohibido hacerles daño. Si lo hago, regresaré al vacío. Tu padre no podrá impedirlo, pero tiene agentes humanos que saben la manera de expulsarme de esta tierra. Se contemplaron mutuamente sin pestañear, y fue Jesús el primero en apartar la mirada. Ahora lo entiendo todo, anunció Jesús a sus discípulos. Ahora comprendo cuál es la voluntad de mi Padre. Ahora comprendo el motivo de que me ordenara regresar a Judea. Y Judas debe saber que lo perdono. Judas retrocedió un paso. Perdonarme, Señor, ¿por qué? ¿No sabes que te amo y te sirvo fielmente? La sonrisa de Jesús fue triste y sus ojos volvieron a humedecerse. En lugar de responder a Judas, se despidió de las hermanas y ordenó a sus discípulos que le siguieran. ¿A dónde vamos, Señor?
Quiso saber Tomás. Debo ir al desierto y rezar. No podemos seguir aquí cuando oscurezca. Señor, debemos quedarnos aquí y pelear por la gloria de Dios, insistió Pedro. No. Mi padre me lo ha prohibido. Esa noche hubo una gran fiesta en la aldea y todos celebraron el regreso de Lázaro. Cuando los celebrantes cayeron dormidos, hartos de cordero y ahitos de vino, Ove comenzó a alimentarse. Arrancó bebés de los pechos de sus madres y se bebió su sangre. Después centró su atención en las madres, buscando sus pezones mientras dormían y clavando sus colmillos en la blanda carne. Los gritos desgarraron la noche a medida que aumentaba el frenesí de Ove. Arrancó los miembros de los hombros y los utilizó para garrotes, para golpear con ellos a los demás. Mordió las caras de los mendigos, desgarró sus estómagos, les arrancó los globos oculares y los trituró en la boca como si fueran uvas. Masticó las manzanas de Adán como si fueran verdaderas manzanas, dejando un rastro de sangre y vísceras tras él. Betania se convirtió en un matadero. Lamió las costras de los leprosos, ensartó niños en lanzas e incluso se deleitó con el ganado y las mascotas. Cuando se sintió satisfecho, Ove se desvaneció en la noche en busca de los ingredientes necesarios para abrir un portal y liberar a sus hermanos de su prisión en el vacío. Los gritos de los heridos y los moribundos llegaron hasta el desierto. Y cuando lo escuchó, Jesús solo pudo volver a llorar. Algunos de los judíos que habían llegado para visitar a María y visto lo que Jesús hizo pusieron toda su fe en él tras la resurrección. Pero cuando la primera luz del alba iluminó la masacre, acudieron a los fariseos y les contaron lo ocurrido. Ninguno pensó en conectar a Lázaro con los crímenes. En vez de ello, asumieron que el causante había sido un demonio. No sabían cuánta razón tenían. El sacerdote y los fariseos convocaron una reunión del Sanedrín. ¿Y qué podemos hacer?, preguntaron. Tenemos a ese hombre, Jesús de Nazaret, obrando milagros. Si lo dejamos ir en paz, todos creerán en él y los romanos vendrán y nos arrebatarán nuestro lugar y nuestra nación. Casi con toda seguridad ha liberado un demonio sobre nosotros como castigo por hablar contra él. Los romanos no harán nada, aseguró Caifás, sumo sacerdote. Tengo un plan. Es mejor que un hombre muera por un pueblo que sea toda la nación la que perezca. Acabemos con ese supuesto Mesías y acabaremos con el demonio que ha invocado. Y acabemos también con Lázaro, el hombre que ha resucitado. Cuando la noticia llegó hasta Jesús, reunió a sus discípulos. Ya no podemos movernos públicamente entre los judíos. Nos retiraremos a una región cercana al desierto, a un poblado llamado Efraín. Así lo hicieron. Marta y María se preguntaban qué le habían pasado a sus hermanos. Pero cuando Jesús y sus discípulos desaparecieron, asumieron que Lázaro se había ido con ellos. Entretanto, Ove vagó por el desierto y las montañas de Judea, durmiendo durante el día y alimentándose por la noche, planeando cómo desencadenar a los Sikkusim. Se extendió el rumor de que un demonio andaba suelto y la gente dormía, no sin apostar guardias en sus templos, en sus pueblos y también en sus ciudades. A los niños se les advirtió que en ningún caso se alejaran de sus casas. Cuando estaba a punto de llegar la Pascua judía, fueron muchos los que viajaron hasta Jerusalén para ser purificados en la ceremonia. Las multitudes buscaban a Jesús y cuando se reunieron en el templo se preguntaban unos a otros: «Oye, ¿qué opinas? ¿Crees que vendrá para la ceremonia?». Los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguien averiguaba dónde se encontraba Jesús, dieran aviso para poder arrestarlo. Al final, Jesús regresó a Betania. No parecía precisamente animado y no predicaba ni daba sermones. Las hermanas Marta y María prepararon una cena en su honor. Lázaro también acudió y se sentó en la misma mesa que Jesús. No comprendieron por qué los discípulos reaccionaron con temor y desconfianza ante su presencia y se apartaron de él. La carne de Lázaro, aún no muy deteriorada, sí parecía cétrina y maloliente. María vertió unas cuantas gotas de un caro perfume de nardo sobre la cabeza de su hermano. Después hizo lo propio en los pies de Jesús y los frotó con su cabello. Aquella fragancia inundó toda la casa. Judas protestó. ¿Por qué no ha venido ese perfume y repartido el dinero entre los pobres? Su valor era el de todo un año de salario. No la censures, le regañó Jesús. Tenía intención de guardar ese perfume para el día de mi entierro. Siempre tendrá pobres, Judas, pero no siempre me tendrá a mí. Ove lanzó una carcajada. Los invitados a la cena se sorprendieron, pero Jesús lo ignoró.
Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, siguió Jesús. A no ser que una semilla de trigo caiga al suelo y muera, no será únicamente una sola semilla. Si no muere, crecerá y producirá más semillas. Un día todos ustedes van a morir, interrumpió B. y las semillas de mi especie germinarán entonces. El comportamiento de Jesús cambió. Se volvió hacia Ove y gritó: «¡Contén tu lengua!». Ove se inclinó hacia él y susurró: «Ten cuidado, Nazareno. Tengo prohibido hacer daño a estas hermanas, pero tu padre no dijo nada de tus preciosos discípulos. Puedo devorar sus cuerpos en tu honor, ¿sabes?». Jesús volvió a ignorarlo y se dirigió a los invitados. «El hombre que ama la vida, la perderá, mientras que el que odie la vida que lleva en este mundo logrará la vida eterna. Todo el que cree en mí debe seguirme, y allí donde yo vaya, también irá él. Mi Padre honrará a todos los que me sirvan». De repente llamaron insistentemente a la puerta. Todos los presentes saltaron en sus sillas sorprendidos. La llamada repitió. María abrió la puerta. Un sacerdote y 4 soldados entraron en la casa. «¿Dónde está Jesús de Nazaret?». «Aquí estoy». «¿Y dónde está Lázaro de Betania?». Ove se levantó de su asiento. «Aquí estoy». El sacerdote los estudió unos segundos. «Tú, Jesús, ¿declaras que resucitaste a este hombre, a Lázaro, de entre los muertos?». «Lo hice, por la gloria de Dios». «Entonces eres un blasfemo». «Si tienes ojos, déjalos que lo vean», retó Jesús. «Sígueme». Pasó entre los soldados sin que estos se lo impidieran. El sacerdote lo siguió al exterior junto a sus discípulos, las hermanas y algunos invitados a la cena. Ove simplemente se quedó dentro. Jesús dio media vuelta para enfrentarse a la casa. «Lázaro, sal afuera». El cuerpo anfitrión de Ove se movió en contra de su voluntad. Sus ojos mostraron confusión y pánico. «¿Qué es esto?». Sus brazos y sus manos no lo obedecían, y abrieron la puerta por su cuenta. Sus piernas dieron amplias zancadas mientras maldecía el nombre de Jesús. «¿Qué farsa es esta?». «No es ninguna farsa», respondió Jesús. «No puedo darte órdenes a ti, pero se me ha ocurrido que sí puedo dárselas al cuerpo que evitas». La multitud se removió confusa, pero no dijo nada. Jesús se volvió hacia el sacerdote. «Resucité a este hombre de entre los muertos, ¿pero acaso no lo ven ahora marcado por la muerte?». El sacerdote asintió. «¿Y si volviera a hacerlo, entonces creerías en mí?». «¿Qué quieres decir?». «Cumple la sentencia, sacerdote. Mátalo. Yo lo voy a devolver a la vida y tú serás testigo de ello». «¡Espera!», gritó Ove. «No puedes». El sacerdote hizo una señal a los soldados. «Háganlo». Marta y María apartaron la mirada, pero no sintieron miedo porque tenían fe en el Señor. Un soldado dio un paso adelante y clavó su lanza en el pecho de Lázaro. Ove aferró el asta y gruñó. La multitud contuvo el aliento. «Sigue vivo, no se cae», murmuraron. «En la cabeza», ordenó el sacerdote. De eso no podrá sobrevivir». Los ojos de Ove se desorbitaron. «No, la cabeza no, eso no». El segundo soldado desenvainó su espada y lanzó un potente tajo contra la nuca de Lázaro. La hoja cortó carne, hueso y cartílago a la vez. El sonido del hueso astillándose resonó en el aire. Lázaro se desplomó y Ove fue eliminado. Gritó con rabia, pero nadie lo oyó excepto Jesús. Mientras se desvanecía el espíritu de Ove, susurró al oído de Jesús. «Sabes el destino que te tiene preparado tu padre, ¿no es así? Yo voy a estar allí esperando. Cuando tu espíritu se desvanezca y tu carne cuelgue inerte de la cruz, la reclamaré para mí. Cuando te alces entre los muertos, seré yo el que habitará ese montón de piel, de sangre y de huesos. Tú puedes ser la vida, pero yo soy la resurrección». El sacerdote miró el cadáver de Lázaro tendido en la calle y le dijo a Jesús: «Bien, ahora realmente, si eres quien dices ser, resucítalo». «No lo haré», respondió Jesús cruzándose de brazos. «Porque tienes ojos no quiero que veas. Yo soy la resurrección y la vida. Pero tu falta de fe
te ciega. Este supuesto Mesías está loco, aseguró el sacerdote. Está claro que no es el verdadero Mesías, solo es un pobre demente. Cuando el sacerdote y los soldados marcharon y Marta y María volvieron a llorar por su difunto amado, Jesús le habló a sus discípulos. Mi corazón está perturbado. ¿Qué puedo decir ahora? ¿Que mi Padre me salve de este momento? No. Fue por esa misma razón que volví. Padre, glorifico tu nombre. Entonces, una voz surgió del cielo. Yo te he glorificado a ti y volveré a hacerlo. Parte de la multitud creyó que aquella voz solo era un trueno. Otros aseguraron que se trataba de un ángel. Jesús dijo: esa voz fue en su beneficio, no en el mío. Esta es la hora del juicio, cuando el príncipe de este mundo haya sido expulsado. Cuando yo parta de este mundo, arrastraré conmigo a todos los hombres. Solo disponen de tiempo y de muy poco más de mi luz. Avancen mientras lo disfruten, antes de que la oscuridad los domine y domine todo. Porque llegará un día en que lo hará. La oscuridad descenderá sobre todo este mundo y nunca desaparecerá. Esa será la hora del alzamiento. Confíen en la luz mientras puedan. Conviertan en sus hijos a la luz y no se queden atrás con los muertos. Cuando terminó, Jesús se alejó de ellos y abandonó Betania. En el desierto, incapaz de actuar contra Ove, recurrió a los métodos del hombre. Invocó un hechizo secreto de los tiempos de Salomón, extraído de Amonolateria, y lanzó el espíritu de Ove al vacío. Judas, escondido tras una roca, vio cómo Jesús realizaba aquel rito prohibido y se sintió horrorizado. Había creído que su Mesías era el Hijo de Dios y que sus poderes provenían del Espíritu Santo, pero lo que ahora había hecho era recurrir a la magia arcana. En ese momento, el corazón de Judas se llenó de resentimiento y juró entregar a Jesús a los sacerdotes. Y en el vacío, Ove gimió, rabió y esperó la muerte de la luz, y con él, la llegada del alzamiento prometido.